Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo le va, profesor? Muy bien, gracias. Vamos a Ahora, esperar unos minutitos. ¿Qué tal? ahora, ahora estamos acá, por suerte. Yo estaba anotado en Mar del Plata, abrí la semana pasada con usted. Sí, Había sí, dado sí, la clase. me acuerdo que entraste en la sesión de Mar del Plata. Sí. Qué lindo estar en Roma en estos momentos. Es un fondo de pantalla que pongo que es muy inspirador. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Me llamó la atención, la verdad es justo. Bueno, supongo que alguno más se va a sumar en el curso de los próximos minutos, no importa, ya estamos como para comenzar. Como acostumbro yo, mi práctica es grabar las clases y después subirlas a la plataforma para que ustedes la puedan repasar si quieren. Pueden mirar una película de terror o pueden mirar otra vez la clase de romano, eso según el gusto de cada uno. Así que yo voy a poner a grabar, siempre aviso antes de iniciar la grabación. Muy bien, ya estamos grabando. Esta es la clase inaugural de Derecho Romano de la Comisión de Tandil. Les doy la bienvenida a todos. Los invito a los que tengan cámara a hacerla visible de vez en cuando, porque es un modo de generar un entorno más participativo. Piensen ustedes que lamentablemente arrancamos este año como el año pasado, en situación de aislamiento, y parece que cada paso que damos es un paso más para atrás. Entonces, poder conectarnos y, aunque sea vernos, nos da un espacio un poco más humano de relación. Si no, parece que las clases son entre la computadora y uno. Y detrás de la computadora hay otras personas, hay compañeros, hay docentes, está la comunidad universitaria. Así que todo lo que podamos hacer que nos acerque más en lo humano va a ser muy bienvenido. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo de la materia, quería hablar un poco de algunos aspectos prácticos sobre cómo iniciar nuestro trabajo, especialmente en la plataforma. Se las quiero mostrar muy brevemente. Vamos a compartir pantalla.
Bueno, les voy a mostrar brevemente la estructura de nuestra aula virtual. Ustedes seguramente la semana pasada, o cuando comenzaron a tomar contacto con la materia, habrán entrado en esta solapa verde que dice Tema General Derecho Romano. Ustedes están viendo solamente 4 solapas. La de Tema General Derecho Romano, Unidad 1, Tips para el Estudio 1 y Unidad 2. Yo veo las otras medio en clarito porque el aula desde el docente ve más cosas. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando, se van a ir habilitando las demás solapas. En esta solapa, que dice Tema General Derecho Romano, está la presentación general de la materia. Aquellos que todavía no lo han hecho, los invito a que la miren. Aquí hay un foro que dice avisos. En estos avisos ustedes van a encontrar novedades de la cátedra. Yo, por ejemplo, desde aquí mandé 2 invitaciones para la clase de hoy. Una de las invitaciones está aquí. Si ustedes entran, la van a encontrar. Después hay un pequeño video explicativo de cuál es el sentido de nuestra materia. Yo no voy a repetir lo que digo acá. Los invito después a que entren en este video y traten de comprender cuál es el sentido de nuestra materia en el plan de estudios. Después hay un foro de presentaciones voluntarios para el que quiera. Y después, esto sí, me quiero detener. Aquí hay una guía didáctica. Esta guía didáctica contiene el programa de la materia. Cuando ustedes hacen clic, se abre en una ventana emergente. La pueden descargar si quieren. Aquí tendrán, de alguna manera, una explicación del fundamento de la asignatura, de los profesores, los objetivos, y aquí hay el punto 4, dice contenidos. Este punto contenidos es el que explica todos los temas que vamos a dar a lo largo del año. Los invito a que le peguen una miradita, a pesar de que nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo del año, ¿no? Así que no... Bueno, este documento ustedes lo pueden ver o lo pueden bajar e imprimir, como ustedes quieran. Ahora, tenemos destacada la solapa de la unidad 1, por eso cuando ustedes entran, en este momento, entran directamente a la unidad 1, que es la que está activa. También está activa la unidad 2, mañana van a tener clases seguramente con Luz Kaspersky, y con ella van a ir trabajando de a poco la unidad 2. Pero ahora vamos a trabajar en la unidad 1 conmigo, que es esta que está aquí. Esperen que la voy a desplegar un poquito más. Fíjense. Aquí se explica un poco el sentido general de esta unidad. Y después van a encontrar este tópico aquí que dice lectura. En casi todas las unidades ustedes van a encontrar un texto de cátedra. Un texto que hemos elaborado que sirve de guía para que ustedes puedan ir estudiando la materia. El texto de cátedra de esta unidad es bastante completo. Es este que está aquí, Nociones Fundamentales de la Evolución Política y Social de Roma. Cuando ustedes cliquean, al igual que pasaba con la guía didáctica, se despliega un documento en PDF que ustedes pueden descargar o imprimir como mejor prefieran. Esto que está aquí es lo mismo que está en la guía didáctica, en el punto 4, como contenidos. Nada más que solamente de esta unidad. También lo ven esto aquí. Estos son los contenidos de esta unidad. Fíjense, vayan familiarizándose, que cada unidad tiene una cierta lógica de temas. La unidad 1 tiene 4 grandes temas. El primero es los orígenes de Roma, leyenda e historiografía. El segundo es la monarquía, el tercero la república y el cuarto el imperio. Es un poco la historia de Roma. Después agregamos también una línea de tiempo. La línea de tiempo también es un documento PDF. Cuando se abre ustedes lo van a ver recontra minúsculo, no se puede leer nada, pero el sentido de esto es que ustedes lo amplifiquen hasta donde lo necesiten. Acá ya se empieza a ver una cosa diferente. Ahora vamos a trabajar con la guía
la línea de tiempo. Esta línea es muy útil para que ustedes se ubiquen en la relación espacio-tiempo. Y está periodizada toda la historia de Roma y los hechos más significativos para nuestra materia. Después de esta parte, que es lo que tiene que ver con material de lectura, que, insisto, es una guía principal para ustedes, ¿no? En esta materia está bastante completo, no le vamos a pedir más. En otras materias es necesario que ustedes se apoyen con textos de derecho romano, textos de algún autor más o menos conocido. Al final, ahora les voy a mostrar dónde hay algo de bibliografía sobre este tema. En general, cualquier libro de derecho romano sirve, porque el derecho romano no es como el derecho civil, que cambió hace pocos años y hubo que tirar todos los códigos civiles y los manuales. El derecho romano no ha cambiado sustancialmente desde hace 1500 años. Entonces, lo que hay es una mejora didáctica, una mejora en la enseñanza, pero no en el contenido. Así que cualquier libro les va a servir. Si agarran un libro muy viejo van a tener muchas cosas en latín, pero si agarran un libro más o menos nuevo no van a tener problema. Cualquier texto de derecho romano que contenga los temas que estamos tratando es más que suficiente para que ustedes puedan estudiar. Luego de esta parte de texto viene una sección que dice clase. Aquí van a encontrar clases. Por ejemplo, han encontrado el vínculo para esta clase que estamos teniendo hoy por Zoom. Los accesos de Zoom los van a ver en cada unidad según la fecha. Normalmente está la fecha indicada aquí, jueves 8 de abril, 19:30 horas. Mi costumbre, pero no necesariamente la de Luz, es que yo coloco este acceso y después reemplazo el acceso con la clase y borro el acceso. Para la próxima clase ustedes esto ya no lo van a ver. Lo que van a ver es un recuadro con la filmación, que la pueden ver desde la página o pueden ir a YouTube y también la ven. Después hay unas clases en un programa que se llama Sway. Sway es una especie de programa de presentaciones. Aquí yo lo voy a expandir esto. No sé si ustedes lo van a ver expandido. ¿Lo ven expandido ahora? Bien. Esto son unas clases que nosotros hemos colocado como apoyatura de cada tema. Aquí van a encontrar en esta unidad 4 clases en Sway que son representativas de los 4 grandes ejes temáticos que yo les señalé. Los orígenes de Roma, monarquía, república e imperio. Esta, por ejemplo, habla de los orígenes, pero no repetimos acá lo que está en el texto de cátedra. Aquí les decimos dónde enfocar el estudio. Por ejemplo, la importancia de distinguir leyenda de historiografía. La importancia de ubicarse en espacio y tiempo. Esto es muy importante. Puede haber algún video. Y la bibliografía. Por ejemplo, aquí hay algunas indicaciones de libros que ustedes pueden estudiar. Este, por ejemplo, es uno que es muy posible que lo consigan sin ninguna dificultad. Por supuesto que lo deseable es que se consigan un libro, que puede ser de un tío, de un primo, de un amigo abogado, de alguno que ya estudió antes. También están dando vueltas fotocopias y también están dando vueltas archivos en PDF en Internet. Pero lo recomendable siempre es el libro. Este manual de derecho romano de Argüello, el manual de Argüello también es un libro de consulta muy popular, que se consigue muy fácilmente. Y después está este otro texto muy corto que está en la biblioteca, de Carmen Ferro y Luzán Solimano, pero este solo para las 2 primeras bolillas, que es la parte histórica. Y después está esto, que es ¿qué es lo que debemos alcanzar en esta unidad? Son como los objetivos específicos de esta unidad. Si ustedes pueden hacer lo que está aquí, es porque logramos que hayan incorporado la unidad al conocimiento.
Y algunas recomendaciones, por ejemplo, algo en lo que trabajamos mucho, pero después lo van a ver cuando vean los tips para el estudio, algo en lo que trabajamos mucho es la diferencia entre leer y estudiar. La gente piensa que por haber leído ya está para presentarse un examen. No es así. Ustedes no saben un tema hasta que no lo pueden explicar. Tómense la costumbre, después de estudiar, de explicarle a alguien, lo sientan al hermanito, al perro, a la abuela, o se hablan ustedes en el espejo, pero tienen que contar lo que se supone que saben. Porque si no se lo pueden decir a la otra persona, no se lo van a poder decir al profesor el día que estén tomando el examen. Entonces, esto es muy importante. Hay muchas recomendaciones para que ustedes puedan adquirir los conocimientos y fijarlos. Ténganlos en cuenta. Bueno, esto lo van a encontrar, ¿cómo se sale de pantalla completa acá? Ahí está. Van a encontrar, por ejemplo, esta es la que estábamos mirando recién, pero acá están las otras clases que yo les decía. La que tiene que ver con la monarquía, la que tiene que ver con la república y la que tiene que ver con el imperio. En el caso de esta unidad, además, les agregamos algunos videos. Algunos son muy divertidos, muy simpáticos, otros son meramente informativos. Este que estoy marcando aquí en el centro, el Imperio Romano en 10 minutos, es bárbaro. Por supuesto que no tiene todo lo que hay que saber, pero es muy lindo para poder fijar visualmente la idea del Imperio Romano. Es un video de una plataforma que se llama... ¿cómo es que se llama esta gente? Academia Play. Academia Play. Tiene una cantidad enorme de infografías, de esquemas, de videos de este tipo. Muchos le van a ser de utilidad. No los hemos puesto todos porque son muchos, pero hay uno, por ejemplo, sobre la mitología romana. Fantástico. Bueno, recapitulo. Esto es la unidad 1. Y al final de todo, hay un foro de consultas. Vamos a ver, por ejemplo, que Mariano Arias, que lo estoy viendo ahí, de repente terminamos la clase y se queda con una duda. Y repasa el material y sigue con la duda. Entonces, Mariano escribe la duda ahí en el foro de consultas y yo lo voy a contestar. Lo bueno de esto es que todo el mundo se plantea la misma pregunta que Mariano y todos tienen oportunidad de encontrar la respuesta. Todo aquello que no entienden, o aquello que a lo mejor entendieron pero les resulta muy interesante y quieren que lo amplíe, o alguna curiosidad, todo lo mandan ahí al foro de consultas de esta unidad. Es un modo de hacer una clase un poquito más participativo. Más allá de que aquí, cuando terminemos la clase, me pueden hacer preguntas también. Bueno, esto es la unidad 1. Después viene una solapa que dice tips para el estudio. Ténganla en cuenta, es una solapa que está pensada para ayudarlos a ustedes a estudiar. Algunas recomendaciones interesantes sobre, por ejemplo, la concentración. Un tema complicadísimo en nuestra época que estamos estudiando, y tenemos el WhatsApp acá, y el WhatsApp no nos da descanso, está siempre sonando, y entonces suena el WhatsApp y uno, ¿qué hace? Agarra el celu y mira. No se ve el celular, ahí sí. Agarra el celular y mira, a ver qué. Entonces justo entró un chiste sobre el gobierno, o un chiste sobre River, qué sé yo. Y parece una pavada, pero uno que estaba haciendo un esfuerzo para poder entender y fijar contenidos, perdió una parte importante del esfuerzo por mirar algo que lo podría haber mirado 20 minutos más tarde y no pasaba absolutamente nada. Bueno, la forma de representar las ideas, el mapa mental o algunos otros modos de resumir, todo eso lo van a ver en este tip y en otro que vamos a agregar más adelante sobre la memoria, para ayudarlos un poco a preparar la materia. Bueno, recapitulo.
Esto en cuanto a la estructura del aula virtual. Ustedes van a ir viendo, ya está la unidad 2, que la van a ver, seguramente van a empezar mañana con luz, y luego se van a ir habilitando las otras unidades, algunas páginas especiales para los parciales, si es que los tenemos que hacer en forma virtual, y con esto iremos desarrollando la materia por ahora. El año pasado le dije a mis alumnos de Tandil, bueno, espero que podamos vernos cara a cara dentro de algún tiempo. Y la verdad que no tuvimos suerte. Pero este año puede que sí, espero, porque la humanidad no puede seguir tanto tiempo encerrada. Bueno, hasta aquí entonces la explicación de la plataforma. Les comento brevemente este tema de la línea del tiempo, porque esto es útil tenerlo siempre presente. La línea de tiempo que ustedes tienen en la plataforma, que pueden abrir y leerlo en la pantalla o lo pueden imprimir, básicamente intenta representar en una línea los distintos momentos, hitos y períodos de la historia romana en lo que a nosotros nos interesa. Ya vamos a ver que el derecho romano, lo van a ver con luz, comienza en la fundación de Roma, podría incluso decirse que antes, pero le ponemos una fecha en la fundación de Roma, hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 a.C. Eso es la definición más estricta de derecho romano, porque después Justiniano recopiló todo el derecho en una gran obra que se llama Corpus Iuris. Este Corpus Iuris es algo así como el resumen final del derecho romano. Entre comillas, porque el derecho romano siguió evolucionando. Y de hecho nosotros vamos a terminar la línea, ustedes lo van a ver, con la caída de Constantinopla. Pero aquí repasamos las etapas finales, los momentos principales. ¿Cuándo se funda Roma? Roma se funda en el año 753 a.C., el día 21 de abril, que es la fiesta de la diosa Pales. Es una fecha exacta, es una fecha convencional, bueno, en general es tenida por cierta, que en esa fecha se da la fundación de Roma, fundación que sería el resultado de una alianza de pueblos, pero a esto vamos a llegar después. El primer período de la historia romana es la monarquía, que va desde la fundación hasta el año 509 a.C. ¿Qué pasa en ese momento? Los ciudadanos romanos cambian su modelo de gobierno. ¿Por qué? Bueno, hay una leyenda que dice que expulsaron al rey frente a una gran indignación, y hay otra explicación que dice que lentamente los últimos reyes fueron transformando la forma de gobierno de la Asamblea Popular y finalmente de las magistraturas. Pero ya lo vamos a explicar. Primer periodo, entonces, la monarquía, el que vamos a estudiar. No, esta clase no, supongo que lo van a ver la semana que viene con Julia. Julia Leguizamón y Luz Karpelski son las dos profesoras colaboradoras de la cátedra. La monarquía es el primer periodo que ustedes ven en verde agua. Luego viene la república. La república es un periodo muy interesante, se da una profunda maduración de Roma. Roma deja de ser una ciudad-estado. La ciudad de Roma era llamada la Civitas o Civitas, que significa ciudad-estado en latín, lo mismo que para los griegos era la polis. El reflejo de la polis griega en la península itálica es Roma, la Civitas. Y esta Civitas, esta ciudad, se va transformando, ya expande sus fronteras y va conquistando toda
la Europa conocida. Por lo pronto domina el Mediterráneo, lo vamos a ver cuando veamos República. Roma se impone y vence a Cartago. Cartago es una potencia marítima con asiento en el norte de África, y fue gran rival de Roma, pero bueno, comienza una guerra entre ambas potencias, las llamadas guerras púnicas, que tienen 3 fases, se extienden muy a lo largo del tiempo. Finalmente Roma consolida su dominio absoluto sobre el Mediterráneo al finalizar la Tercera Guerra Púnica. Ya cuando termina la Segunda Guerra Púnica, alrededor del año 200 a.C., Roma domina realmente el Mediterráneo. Y luego, pocos años antes del nacimiento de Cristo, comienza la tercera fase que llamamos imperio, el imperio. En el imperio distinguimos distintos momentos, pero todo lo que ocurre desde que aparece Octavio, César Augusto, se llama imperio, de allí en adelante. Primero hay una primera etapa que vamos a llamar principado, que va desde Augusto hasta Diocleciano. ¿Por qué la llamamos principado? Porque el rey era un príncipe. ¿Qué significa príncipe? Principal, o primus inter pares, el primero entre iguales. El primero entre iguales. El príncipe se ponía a la altura de los demás senadores, y compartía ese nivel. En la práctica vamos a ver que no, pero era el espíritu, por lo menos. En cambio, después de una gran crisis de poder que se da cuando muere Alejandro Severo, el último emperador de la dinastía de los Severos, después de esa crisis de poder viene una persona con un espíritu completamente distinto. Tomando el modelo de las monarquías orientales, de los emperadores orientales, que eran emperadores absolutos, se instala en Roma un imperio de tipo teocrático y absoluto también. Y esto cambia el perfil del imperio, que empieza a llamarse dominado, que es lo que ustedes ven con color lila, y que comienza en el 284 de la era cristiana y continúa, aunque nosotros le hemos cambiado el color, porque en el año 390 el imperio se divide en 2. Aparece el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que conserva su capital en Roma. El imperio está dividido, porque Teodosio, un gran emperador, le entregó la mitad del imperio a cada uno de sus hijos. El tema... Una pregunta. Sí, dale. Después el imperio occidental es el que cae, ¿no? El primero que cae es el Imperio Romano de Occidente. Aquí lo van a encontrar justo donde cambia de color. Hay una línea que acá dice caída del Imperio Romano de Occidente. Caída de Roma. Roma cae en manos de Odoacro, el rey bárbaro, que vence a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, y con eso termina el Imperio Romano de Occidente, pero continúa en Oriente 1000 años más. Bueno, este hecho, que es muy importante, marca el fin de la antigüedad, el fin de la Edad Antigua, y comienza la Edad Media en Europa. Comienza la Edad Media en Europa. Pero todo esto sigue siendo Imperio Romano, nada más que el Imperio Romano va a persistir solamente en Oriente. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla en 1453, poco antes del descubrimiento de América. Es más, bueno, aquí es donde termina la Edad Media. La Edad Media dura poquito menos de 1000 años. Muchos hacen terminar la Edad Media con la aparición del Renacimiento, otros con el descubrimiento de América. Pero el hecho más acordado como
final de la Edad Media es la caída de Constantinopla. Hay una serie en Netflix muy buena sobre la caída de Constantinopla, muy interesante, donde se percibe que ellos se veían como herederos del Imperio Romano. Y se nota también que en Europa occidental ya lo que existía no era un imperio unificado, sino ciudades. Bien, el Imperio Romano de Oriente tiene su apogeo desde el comienzo hasta el final de la Edad Media. Cae Constantinopla, se acaba el Imperio Romano como tal. Pero de cualquier manera, nuestro objeto de estudio termina antes. Termina en esta línea que ustedes ven aquí, la muerte del emperador Justiniano, en el año 565. Cuando cae Roma, el derecho romano sigue desarrollándose en Oriente, va lentamente modificándose, hasta que Justiniano hace una codificación, recopila todo el derecho, crea una gran obra jurídica, y eso es lo que luego en la Edad Media es estudiado por las universidades, el Corpus Juris. Ya vamos a ver esto en la unidad 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, comenzamos ya con los orígenes de Roma. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a hacer un saltito a otra cosa que quiero presentar. Ustedes ya deben estar viendo una pantalla que dice Fundación de Roma, ¿es así? Bueno, muy bien. ¿Cómo nace Roma? Esto que ustedes están viendo es una escultura etrusca. Los etruscos eran uno de los pueblos formadores de Roma. La loba o luperca, la loba capitolina también la van a encontrar con ese nombre, es una escultura de una loba que se encontró en el monte Capitolino. Y abajo ustedes ven dos bebés que se están amamantando de la loba. Estos bebés son Rómulo y Remo. Los bebés son un agregado posterior. Lo original, auténticamente etrusco, es la loba. Los chiquitos Rómulo y Remo fueron agregados en el Renacimiento. Es una escultura de un discípulo de Bernini que los agregó, pero lo que tiene realmente valor de antigüedad es el animal. ¿Por qué? Porque Roma asocia sus orígenes a una leyenda que está contenida en un texto clásico, la Eneida, escrita por Virgilio, el poeta latino Virgilio, pocos años antes de que comenzara el imperio. ¿Qué significa que es una leyenda? La leyenda es una narrativa que asocia el origen de Roma a fuentes divinas y heroicas, pero que seguramente no coinciden con la verdad, no es una verdad histórica. ¿Y por qué aparece esta leyenda? Casi 1000 años después de la fundación, casi 700 o más de 700 años después de la fundación, ¿no? Porque la verdad es que el origen de Roma es un origen muy humilde. Los primeros romanos eran campesinos, era gente rústica, de muy poca prosapia, de guerreros, eran agricultores soldados. Se decía que con una mano empuñaban el arado y con la otra empuñaban la lanza, pero era gente humilde. En cambio, cuando estamos llegando ya a los comienzos del imperio, Roma es una potencia que domina todo el Mediterráneo, extiende su dominio sobre África, sobre Asia Menor, sobre la Europa conocida, o sobre buena parte de la Europa conocida, y Julio César, pocos años antes de que comience el imperio, había conquistado las Galias y había cruzado Britania. Es decir,
Roma ya no era una ciudad, mucho menos era un grupo de campesinos. Entonces, el poeta intenta darle a Roma, a través de la poesía, un origen divino y heroico. Y hace nacer a Roma de la descendencia de Troya. El nombre de la obra, Eneida, tiene que ver con Eneas. Eneas es un príncipe que escapa del saqueo de Troya. Troya tenía un pasado glorioso, una oportunidad fantástica para darle un pasado glorioso a Roma. ¿Alguien vio la película Troya? La que trabaja Brad Pitt, ¿cómo se llama? Eric Bana, que hace de Héctor. Y Sí, después, yo la vi. ¿la viste? Y después no me acuerdo cómo se llama el que hace de Paris, que es el que trabaja en Piratas del Caribe. Bueno, no importa. En la película, si ustedes la ven bien hasta el final, cuando termina, no lo voy a spoilear porque este es un relato clásico, pero finalmente la ciudad es saqueada por los griegos, que entran y vulneran su defensa porque hacen entrar un caballo que los troyanos interpretan como homenaje, pero dentro del caballo estaban ocultos los griegos. Y Ulises es representado por John Bain, me acuerdo de eso, ¿sí? Y todavía no me sale... Orlando Bloom, ¿no es? Orlando Bloom, gracias. Ignacia, ¿fuiste vos? Sí. Brillante, brillante, ¿eh? Una clase compartida. Orlando Bloom hace de Paris. Y no me acuerdo cómo se llama la que hace de Elena. Elena, no sé si no es la chica que trabaja en Inglourious Basterds. Y trabaja también en El Tesoro Perdido, una actriz alemana, creo que es. Bueno, no importa. Lo cierto es que cuando termina la película, lo matan a Aquiles, pero la ciudad es igualmente saqueada y destruida. Troya no es leyenda, la ciudad existió realmente, y en el siglo pasado, o fines del siglo, creo que es comienzo del siglo XX, se descubren las ruinas de Troya. Incluso son varias ruinas, porque se ve que la ciudad fue edificándose sobre sí misma, así que hay varios niveles de ruinas de Troya. Bueno, del saqueo escapa un príncipe de nombre Eneas, por eso la palabra Eneida. Y él se lleva a su padre y a alguien más, y lleva la espada de la ciudad, espada que debe custodiar como heredera de la gloria de Troya. Bueno, supuestamente Eneas comienza un paseo, un periplo por la zona del Mediterráneo, termina en Cartago, esta otra potencia importante que guerreó contra Roma, se enamora de la reina del lugar, que se llamaba Dido, tiene una relación con ella, pero él después se va, lo cual provoca que la reina se suicide. Bueno, finalmente él termina en la costa del Lacio, la región del Lacio, la costa oeste del centro de Italia. Y allí es la zona donde están los latinos. Se enamora de la hija del rey latino, Lavinia, y comienza una dinastía de reyes en la ciudad de Alba Longa, donde vivían los latinos, Alba Longa. Allí finalmente se establece, comienza esta sucesión, esta dinastía, sucesión de reyes, hasta que uno de ellos, de estos reyes descendientes, Procax, tiene dos hijos, Amulio y Numitor. Al que le corresponde el trono por derecho de primogenitura, por ser el hijo mayor, es a Numitor. Pero Amulio no acepta esto y lo expulsa del trono y se hace un golpe de estado, digamos. Se queda con el poder y manda a su hija, sí,
y manda a su hija, que se llama Rea Silvia, al Colegio de las Vírgenes Vestales. Ya vamos a ver, cuando terminen de ver la parte de monarquía, hay una breve referencia a los colegios sacerdotales. Las Vestales eran un colegio de sacerdotisas que tenían la obligación de ser perpetuamente vírgenes. ¿Por qué la manda a este colegio? Para que ella no tenga relaciones con nadie, de los que pueda tener descendencia, y estos en algún momento reclamarle el trono, y destronarlo al usurpador. Entonces, la manda a este colegio, pero acá viene la parte divina, digamos, del relato. El relato mezcla un origen divino con un origen heroico. El heroico es Troya. El divino es que parece que el dios Marte, observando a esta hija de Numitor, que se llamaba Rea Silvia, la ve muy bella, desciende a la tierra y tiene relaciones con ella, lo cual la deja embarazada de mellizos, que son estos dos mellizos que están aquí, Rómulo y Remo. Los mellizos nacen cuando Amulio los descubre, los arroja en una canasta al río Tíber, que el río Tíber es importantísimo en Roma, ya vamos a ver que tiene mucho que ver con el derecho, con la fundación de Roma y muchos elementos más. La cuestión es que los mellizos, en vez de ahogarse, la canasta los va llevando hasta que recalan en la ribera y ante el llanto acude una loba, que es esta loba que ustedes ven aquí representada, y la loba los habría amamantado. Acá otra parte, además de que baja el dios Marte para embarazar a Rea Silvia, ya otra parte bastante fantástica es que la loba, en vez de haberse comido los mellizos, los amamantó. Lo cierto es que finalmente aparece un pastor, de nombre Fástulo, que recoge los niños y los cría. Los chicos crecen, se hacen grandes, y un día, pastando las ovejas de su padre adoptivo, entran en conflicto, tienen una reyerta con soldados de su abuelo, el depuesto rey Numitor. Y por supuesto que estos soldados, que eran muchos más, los toman prisioneros y los llevan con el abuelo. Y misteriosamente se reconocen recíprocamente. Y los dos mellizos prometen reponerlo en el trono al abuelo, expulsar al usurpador y reponerlo a Numitor en el trono. Y así ocurre, así ocurre. Los mellizos logran reponer al abuelo en el trono y como recompensa, Numitor los autoriza a fundar una ciudad. Para los romanos el tema de las ciudades era un tema sagrado. Cicerón decía, nada se parece tanto al numen de los dioses como fundar una ciudad o sostener las ya fundadas. Para ellos tenía una significación casi divina el hecho de fundar una ciudad. Así que el abuelo los recompensa confiriéndoles este derecho. Y ellos se van 25 kilómetros al norte de Alba Longa. Alba Longa está en un lugar que hoy se llama Castel Gandolfo, donde el Papa tiene la residencia de verano. Está al lado de un lago. Busquen después con Google Maps Castel Gandolfo y tracen una línea, pongan como destino Roma, a ver cuánto les marca. Les va a marcar más o menos 25 kilómetros hacia el norte. Y allí van Rómulo y Remo, encuentran un hermoso lugar donde ya había un pueblo, que eran los sabinos, y se instalan. Pero, se instalan y hacen la primer traza de la ciudad. Espérate un poquito que la voy a mostrar, me voy a adelantar acá. Acá. Hacen la primer traza de la ciudad. ¿Cómo se hacía ritualmente? Con un arado se marcaban los límites de la ciudad, los lugares donde se iban a construir las murallas. Todas las ciudades en la antigüedad eran amuralladas por una cuestión defensiva. Hay murallas fabulosas, no tanto de la antigüedad, pero sí medievales, que han sobrevivido a nuestra época. Por ejemplo,
Ávila, si alguno tiene alguna vez una oportunidad de ir a Ávila, en España, es una ciudad con una muralla intacta, bellísima. Bueno, Roma tenía su muralla, pero el primer paso era marcar dónde se iban a construir estos muros, dejando sin marcar los lugares donde estaban las puertas. Aquí hay 4 puertas, como ustedes pueden ver. A ver si les puedo marcar. La Porta Palatina, la Porta Capitolina, la Porta Exquilina y la Porta Aventina, cada una cerca de un monte. El Palatino, el Capitolino, el Esquilino y el Aventino, montes que por supuesto están hoy en Roma, que están llenos de ruinas y cosas para ver que son fantásticas. Bueno, en la cercanía de cada uno de estos montes había una puerta. El tema es que cuando Rómulo traza el límite de la ciudad con el arado, Remo salta por encima de él, burlándose. Y los muros de la ciudad, incluso antes de construirse, son cosas santas, porque están puestas bajo la protección de los dioses. Entonces, Remo lo que hace es cometer un sacrilegio, motivo por el cual Rómulo lo mata. Y queda entonces consagrado como único primer rey de Roma. Se transforma Rómulo en rey de Roma, fundador. Vuelvo un poquito hacia atrás. Bueno, todo esto que hemos visto hasta aquí tiene que ver con la leyenda. ¿Qué es lo que probablemente haya ocurrido en la historia fundacional de Roma? Que se fusionaron varios pueblos en torno al lugar donde están estos famosos montes, los 4 montes, el lugar de la Roma cuadrata, los 4 primeros montes, los 4 primeros mundos. Estos pueblos son los sabinos, los latinos y los etruscos. Los sabinos son los primitivos ocupantes de la región. Los latinos son los que llegan con Rómulo. Ellos son los primitivos habitantes de la región del Lacio, donde estaba Alba Longa, que se trasladan a donde estaban los sabinos para fundar Roma. Y finalmente había un tercer pueblo, los etruscos, un pueblo aparentemente de tendencia dominante, que los sabinos se ve que estaban bastante temerosos de que lo fueran a guerrear, y esto posiblemente explique que todo nazca con una unión de latinos y sabinos, una especie de alianza ofensiva-defensiva para protegerse de los etruscos. Y entonces se forma esta especie de equilibrio geopolítico entre estos 3 pueblos, más otros pueblos más que se fueron sumando, pueblos menores como los italiotas y algunos más. La fusión de latinos y sabinos es explicada también por la leyenda a través de una narración muy interesante que está reflejada en este cuadro. Aunque a mí me gusta más el cuadro que ustedes van a encontrar en el texto de cátedra, en la página 4. Tiene el mismo nombre que este otro. Se llama El rapto de las Sabinas. El cuadro que tiene en el texto es de Jacques-Louis David, un famosísimo pintor francés de la modernidad, uno que pintó muchísimos cuadros épicos, gigantescos, son unos cuadros enormes que están en el Museo del Louvre. Si alguna vez tienen oportunidad de verlos, ya van a verlos con un conocimiento de causa más interesante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo explica la mitología o la leyenda, cómo explica la leyenda la fusión de los pueblos? Aparentemente los romanos se dan cuenta que si quieren fundar una ciudad, les estaría faltando algo importante, que son las mujeres. Todos los que se trasladaron habían sido varones. Entonces, ¿qué hacen? El recurso más sencillo es robárselo al pueblo vecino. Y entonces organizan unos juegos deportivos en honor a Saturno, o a Neptuno, y
y hacen una fiesta. En la fiesta emborrachan a los sabinos y cuando están bien adobaditos, bien beodos, les roban a las mujeres y se las llevan. Cuando los sabinos reaccionan y se despabilan un poco, inician una guerra contra los latinos. Pero, es muy interesante, se ve en el cuadro, sobre todo en el que está en el texto de cátedra, se ve que las propias mujeres son las que impiden que los dos pueblos se maten entre sí. Ellas alcanzan la paz y de esta manera se establece la convivencia de ambos pueblos. Lo raro que tiene este cuadro de Jacques-Louis David es que todos los soldados pelean desnudos, ¿no? Se ve que había una cosa así en esta época de resaltar la belleza de los cuerpos. Te imaginas que se morían en 2 patadas si no te pones una armadura. Pero bueno, era la lógica iconográfica de la época. En cambio, en el que ustedes ven en la pantalla, lo que se ve es la lucha de unos contra otros, algunos que se están llevando a las mujeres, y también se ve arriba al que presuntamente sería Rómulo, que está mirando la batalla. Bien. En síntesis, este tema del rapto de las Sabinas resume, de alguna manera, la unión de latinos y sabinos. Que cuando ustedes se fijen, al hablar de la monarquía, van a ver que latinos y sabinos ponen los 4 primeros reyes, lo que se llama la dinastía latino-sabina. Después, los 3 últimos reyes son etruscos, porque parece que ahí los etruscos finalmente pasan al frente, ¿no? Y terminan dominando Roma. Bueno, para poder continuar un poco con lo que sigue, yo tendría que presentar 2 temas que son importantes desde el punto de vista metodológico, pero que además sirven para que ustedes, digamos, para comprender lo histórico, pero comprender también algunos temas que van a ir viendo en muchas materias a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de la gens y de la familia en Roma. Pero esto de la gens nos va a servir para tomar conocimiento de algo que, como digo, va a ser pan nuestro de cada día. Las definiciones. Aquí ustedes pueden ver una definición de gens. ¿Por qué son importantes las definiciones? Las definiciones establecen el contenido principal de un concepto. Narran la esencia de una cosa. Aquí vamos a explicar a través de la definición qué es la gens. Hay distintos tipos de definiciones. Hay definiciones por el género próximo y la diferencia específica. Por ejemplo, si yo les digo que el hombre es un animal racional, estoy buscando el género próximo que es el animal, pero estoy poniendo una diferencia específica, que es un animal racional. Entonces, de entre todos los animales, el que piensa es el hombre. Ese es un tipo de definición. Aquí hay otro tipo de definición. Esta es una definición de tipo descriptivo. Yo establezco el dato principal y luego incorporo elementos que describen de qué se trata la cosa. ¿Por qué digo que es importante la definición? Porque ahora van a ver ustedes que si ustedes se saben la definición, después pueden explicar prácticamente todo el tema. Por ejemplo, vamos a tomar esta definición de gens, que está en el libro de Di Pietro, ya lo nombré antes. Dice, la gens constituía en tiempos de la formación de Roma un grupo humano primordial, de unidad política, comunidad económica, religiosa y jurídica, con fuertes lazos de solidaridad social. Grupo humano primordial, ¿por qué? Porque es la célula básica de la organización social romana.
social y política de Roma. Son los grupos que se fueron aglutinando dentro de cada pueblo para terminar formando la ciudad-estado. ¿Por qué decimos de unidad política? Porque antes que Roma estuviera fundada y tuviera su primer rey, cada uno de estos grupos se comportaba como un estado. Eran unas especies de clanes o pequeñas tribus que tenían un jefe, y ese jefe, además de tener poder supremo dentro del clan, era autónoma, no dependía de ninguna otra autoridad superior. Esto es lo que hoy llamamos soberanía. Cuando nosotros decimos que un Estado es soberano, es porque la autoridad suprema del Estado no depende de ningún otro Estado superior. El presidente de la República no obedece teóricamente a nadie, es el supremo. Digo teóricamente porque hoy en el mundo globalizado este tema de la soberanía es muy complejo. Pero bueno, trabajemos con el concepto clásico. Independiente en lo externo y supremo en lo interno. Ese era el poder que tenía el jefe de cada gens. Y cada gens era como un microestado. Después dice de comunidad económica, porque cada gens trabajaba con la lógica del autoabastecimiento. Proveía a sus propias necesidades. Una economía muy básica, en general de tipo agrícola, y con eso subsistían. No existía el comercio internacional, no existían los botines de guerra, era algo absolutamente básico, elemental, y era una lógica de autoabastecimiento. ¿Por qué decimos comunidad religiosa? Comunidad económica, comunidad religiosa y comunidad jurídica. Comunidad religiosa, porque cada gens tenía sus propios dioses. Los dioses de la gens estaban asociados a los antepasados. En Roma existe un culto privado fuertemente vinculado a la familia. Esto subsiste durante toda la historia de Roma, ¿no? Roma luego incorpora, cuando se funda la ciudad, el culto público, donde toma y traslada buena parte de la mitología indoeuropea central, los dioses griegos, que tienen su correlato en dioses romanos, pero el culto de cada familia sigue existiendo, y es el culto de los antepasados o de los familiares muertos. Para los que hayan visto Gladiador, ¿alguien ha visto Gladiador? Mire que la pasan a cada rato por el cable, con Russell Crowe. Bueno, otra película para ver, una película buenísima, dicen que ahora va a salir Gladiador 2, o una continuación de la saga, no sé cómo van a hacer, porque cuando la hizo Russell Crowe era un tipo atlético, y hoy es un hombre que está un poquitito excedido de kilos, y un poquito más envejecido. Pero bueno, vamos a poner por hipótesis que lo hace. Les recomiendo ver la película, es muy interesante. Está situada temporalmente en la época de la dinastía de los Antoninos, cuando termina la dinastía, porque el emperador Cómodo es el último emperador de los Antoninos, el que hace caer la dinastía. Más allá de que haya sido una dinastía fabulosa, ¿no? Algunos lo llaman de siglo de oro de Roma. Bueno, Russell Crowe interpreta a un gladiador, uno que había sido general romano, pero que cae en desgracia y es convertido en gladiador, que es un esclavo, básicamente, el gladiador. Y él va a todas partes con dos estatuitas que las guarda muy celosamente, que son sus dioses, su familia, a los cuales les reza todas las noches. El culto familiar acompaña la historia de Roma.
y nace en el culto que tenía cada gens, lo que ellos llamaban la sacra gentilicia. El culto de cada gens era la sacra gentilicia. Dice también de comunidad jurídica. ¿Por qué? Porque cada gens tenía su propio derecho. Cada gens tenía su propio... No había un derecho común a todos. Cada uno tenía su propio derecho, fundado ¿en qué? En la costumbre de los antepasados. Todo el derecho de esa época no estaba escrito. Era un derecho, ya lo van a ver en Introducción al Derecho, se llama derecho consuetudinario. Es un derecho derivado de una costumbre ancestral. De hecho, hay cosas bastante modernas. La Constitución inglesa, en parte es escrita, en parte no es escrita. Es una constitución consuetudinaria. No es un cuerpo completo como la Constitución Nacional Argentina. Es derecho consuetudinario. Y en Roma, en esta época, y en todo el primer periodo de derecho, que es el derecho equiditario, esto lo vamos a ver en la unidad 2, la fuente principal de derecho es la costumbre. La costumbre. Entonces, este derecho particular basado en la costumbre recibía el nombre de ius gentilitatis, o derecho de cada gens, derecho de cada gentilidad. Gens se dice gens, como ustedes lo leerían en castellano, o gens, como se dice en latín canónico, o gens, como se dice en latín clásico. Ustedes díganlo como mejor les sale. Igual que civitas. Civitas es en latín canónico, civitas es en latín castellanizado, y civitas es en latín clásico. No me interesa cómo me lo digan. Si yo lo identifico, es suficiente. Y después dice con fuertes lazos de solidaridad social. ¿Por qué? Porque había una absoluta identificación entre cada gens y los miembros que la integraban. Había un deber de asistencia de la gens a todos los miembros del grupo. No es como la sociedad actual, que es muy individualista. No. Había una comunidad muy fuerte y cerrada. Y una agresión contra un miembro de la gens era interpretada como una agresión contra la gens. Hay que ver que existía este fenómeno tan interesante de la solidaridad social muy arraigada dentro de cada uno de estos grupos. Bueno, fíjense que con una frase que dice lo que dice la definición, yo empecé a explicarla y fue un tema absolutamente desarrollado y largo. Así funcionan las definiciones. Si ustedes se saben la definición y van pedacito por pedacito explicándola, ya tienen el tema. Así que las definiciones hay que sabérselas más o menos de memoria. No me preocupa que me cambien una palabra por un sinónimo, pero en general decir que eran un grupo básico o fundacional o primordial de Roma tiene que estar. Que tenían unidad política o que se comportaban como microestados, díganlo como quieran, que tenían una economía de autoabastecimiento, que tenían una religión propia, un derecho propio y fuertes lazos de solidaridad social es lo que no puede faltar. Después vayan explicando ustedes en función de lo que van leyendo en los libros. Esto es la gens. Cada gens tenía un jefe fundador. Jefe fundador que se fue haciendo mítico, porque la gens continuaba como grupo social, pero a lo mejor el fundador se había muerto 10 generaciones atrás. Entonces no se conservaba mucha referencia histórica. Sí se conservaban los relatos épicos de este fundador y se conservaba el nombre. De hecho, ya van a ver ustedes que el nombre romano tiene 3 partes. Una de esas partes es el nombre gentilicio, el nombre de la gens de la cual uno proviene, que es algo parecido al apellido que tenemos nosotros, ¿no? A ver, espérate un cachito que quiero ver en la lista.
qué sé yo, hay un montón de gente con apellidos bastante comunes. Por ejemplo, no sé, Lautaro Castro, por decir uno. Hay también un Francisco Castro. Y a lo mejor, no sé, por ahí son hermanos, por ahí son parientes, o por ahí no tienen nada que ver, pero seguramente provienen de un origen común remoto. Mi apellido es Mena. Hay Mena en España, por supuesto, en la región de Murcia, de donde vengo, donde viene mi familia originalmente, pero después acá en Argentina hay, en Catamarca, en Tucumán, acá en esta ciudad donde vivo, porque no tengo nada que ver con ninguno de ellos, pero todos descienden de algún ancestro común. Eso es parecido al nombre gentilicio. Somos todos de la misma gens. Lautaro, ¿ustedes son hermanos o parientes? No, no, nada que ver. Nada que ver, mira, ¿ves? Pero sepan que en algún lado seguramente son parientes entre sí. Y algunos, están los Fernández, los González, los Martínez, que ustedes saben que en España la declinación significa hijo de. Martínez es hijo de Martín, Fernández es hijo de Fernando, González es hijo de Gonzalo. Pero no sabés que Gonzalo, están hablando, debe ser uno bastante remoto, y a lo mejor han pasado 80 generaciones. Bueno, listo. Esto es la gens. Es importante el tema de la gens porque van a ver que cuando Rómulo organiza Roma, lo hace en base a las gens. Lo vamos a ver, lo van a ver la próxima clase. Y después otro tema interesante es el de la familia. Aquí van, con el paso del tiempo, la gens va empezando a dividirse en familias. ¿Qué tenía de común la familia? Que la familia, es lo que dice la definición, es un conjunto de personas sujetas a la potestad de un jefe común, que es el paterfamilias. Lo que están viendo en la pantalla es una definición de Ulpiano. Ulpiano es un jurista muy importante, que lo van a estudiar sobre todo en la unidad 2, es el que hace la gran definición de justicia y da los 3 preceptos fundamentales del derecho. Y allí dice Ulpiano, digesto, libro 50, tomo 16, frase 196. ¿Qué es el digesto? El digesto es una de las obras que en el año 565 realizó el emperador Justiniano. Él recopiló todas las sentencias o frases de los jurisprudentes, como Ulpiano. Bueno, una de esas frases es la que tiene que ver con la definición de familia. Vamos a repasar. Conjuntos de personas sujetas a la potestad de un jefe común. Este jefe común se va a llamar paterfamilias. Este jefe común es un ciudadano romano varón vivo, que no tiene sobre sí otro ascendiente varón vivo. ¿Por qué aclara lo de vivo? Porque el fundador de la gens puede estar muerto, pero el jefe de una familia está vivo. Es siempre un varón, porque el parentesco en Roma se transmite solo por línea masculina. Y ese jefe, que es el varón más antiguo dentro de cada línea familiar, es el único dueño de todo el patrimonio y ejerce la jefatura sobre sus hijos, aunque ya sean mayores. Porque la patria potestad en Roma era vitalicia. Esa jefatura era vitalicia, o sea, que era hasta la muerte. Yo tengo 60 años, mi papá ya falleció. Pero si mi papá estuviese vivo, tendría 91 años, si mi papá estuviera con 91 años acá, él sería el jefe de la familia,
y sería dueño de todos los bienes, aunque yo tuviera 60 años. Así funcionaba la familia en Roma. Perfecto, una pregunta. Sí, Por eso también sigue estando activo que cuando una familia tiene varones, le heredan el apellido y no a las mujeres. no, bueno, las mujeres también heredan el apellido en Roma. Sí, pero cuando se casan con otra persona. Ah, sí, eso más bien tiene que ver con costumbres derivadas de que la jefatura familiar la tenía el varón. Hoy este tema es discutido. Fíjense que la cultura romana es una cultura fuertemente masculina. Hoy ya no es obligación para la mujer llevar el apellido del marido. Hay casos interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que la familia de Windsor, la familia real inglesa, el apellido de los hijos, de los primeros dos hijos del matrimonio de la reina Isabel y el príncipe Felipe, llevan el apellido de ella y no el apellido de él, que era von Batten. Era un apellido alemán, porque el origen de la familia del duque de Edimburgo, del príncipe Felipe, es alemán. Y los ingleses en esa época odiaban a los alemanes. Entonces la casa estaba con un cierto rechazo, sobre todo cuando había muerto el rey Jorge, el padre de la actual reina, de la eterna reina Isabel, porque va a vivir más que Mirta Legrand, esta mujer. Bueno, lo cierto es que los dos primeros hijos llevan el apellido de la mujer y no el apellido de varón, porque Inglaterra tiene una larga tradición de reinas mujeres. La primera, Isabel I, que fue una gran reina, no sé si gran porque ha sido buena, pero fue una mujer evidentemente de mucha energía y mucho poder. Y después la reina Victoria, una reina muy potente. Y esta, que no sé si es potente, pero por lo menos es duradera. Bueno, después los últimos dos hijos sí llevan el apellido del padre, del von Batten Windsor. Es muy interesante el tema este. Pero en aquella época el tema es que la mujer era considerada, lo vamos a ver en la unidad 3, incapaz de hecho. Vamos a ver que la capacidad jurídica tiene dos dimensiones, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de hecho es poder ejercer los propios derechos por uno mismo. Por ejemplo, un niño puede ser dueño de un imperio. Vamos a suponer que, ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Zuckerberg. Tiene creo que 900 y pico de millones, no, 900 y pico de millones de dólares tiene el dueño de Mercado Libre, Alperín. Bueno, no sé si tiene hijos, pero ponele que tenga un hijo de 15 años y él se muere. Se transforma en el dueño de un imperio. Ahora, él no puede ejercer por sí mismo esos derechos porque es menor de edad. La mujer en Roma podía ser dueña de bienes si no tenía un ancestro varón vivo, pero necesitaba un tutor, porque ella era considerada incapaz. Pero bueno, llegamos a esto porque la mujer tiene evidentemente una condición jurídica inferior en Roma. Y esto era, culturalmente era en Roma y en todos los pueblos de la antigüedad. Y dijimos que el vínculo familiar se transmite solo por la línea masculina. Esto también es interesante, porque si tenemos, vamos a suponer que está Paulo. Paulo se enamora de Livia y se casan. Es uno de cada familia. En los matrimonios romanos, la mujer podía entrar en la familia del marido o, estando casada, seguir perteneciendo a su familia de origen. Vamos a poner este último caso, que Livia sigue perteneciendo a su familia de origen porque es hija de un senador importante y en cambio Paulo es medio
pobretón, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Tienen un hijo, un romanito. Ese hijo es pariente de su papá, pero técnicamente no es pariente de su mamá, porque el vínculo no se transmite por la sangre, es un vínculo político, el vínculo familiar, que se transmite por la línea masculina. Igual, a esto ya vamos a llegar un poquito más adelante. Simplemente para que vean esta idea romana de familia tan especial. De hecho, en Roma, para ser paterfamilias no se necesita tener hijos. Vamos a suponer que Paulo es paterfamilias y se muere en la guerra y deja un hijo de 2 años. Ese hijo de 2 años pasa a ser cabeza de familia porque no tiene un ascendiente varón vivo. Aunque no tenga hijos, con 2 años no puede tener hijos. Y también puede ocurrir que tengas hijos y no seas paterfamilias. Porque yo tengo 5 hijos, tengo 60 años, tengo 5 hijos. Pero si mi papá estuviera vivo, aunque yo tenga hijos, no soy paterfamilias. El paterfamilias es mi papá, que es el abuelo. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver con más tranquilidad. Simplemente presento el panorama de la familia, porque ya vamos a ver que en Roma la familia y el Estado tienen mucho que ver. Es más, Roma está construida políticamente con el modelo de la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene este vínculo de pertenencia político que se transmite por la línea masculina, que es exclusivo. Como pasa con los estados. Uno pertenece o tiene ciudadanía de un estado y no la puede tener de otro. Yo sé que hay casos especiales como la ciudadanía argentina e italiana, que puede ser que alguno lo tenga, pero no es una situación normal, es una situación excepcional. Lo normal es que si ustedes que son argentinos quieren hacerse ciudadanos norteamericanos, lo primero que tienen que hacer es renunciar a la ciudadanía argentina y después jurar a la ciudadanía por la Constitución norteamericana. En la familia pasaba más o menos lo mismo. En Roma, el rey va a ejercer el culto público. Igual que en la familia, el paterfamilias ejerce el culto de los antepasados, el culto privado. El rey nombra a su sucesor de la misma manera que el jefe de la familia nombra a su heredero a través del testamento. Por eso los testamentos se van a aprobar en los comicios. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo de a poco. Bueno, yo voy a dejar aquí, porque ya tendría que empezar con el tema de el rey, el senado y los comicios, que comienza en la página 10 del texto de cátedra, para que ustedes puedan repasar, explorar la plataforma, ver los videos. Y yo creo que con esto más o menos estamos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dado hasta ahora? Voy a dejar de presentar. Yo, profe. Adelante. ¿Hasta qué página leemos desde la 10 hasta cuál? ¿Hasta qué página? Digamos, lean lo que ustedes quieran leer, porque a partir de ahora ustedes empiezan a autoadministrar el estudio. La universidad es así. Lo que hemos dado hoy está de la página 1 a la página 10 del texto de cátedra, pero no sé en qué páginas está de los libros que ustedes tengan. Lo ideal es que vayan cotejando una cosa con la otra para tener una información completa. Ayúdense con la línea de tiempo y fíjense que cuando ustedes pasan por esas lecciones de Zweig, que van a encontrar en el aula, en la solapa de la unidad 1, es muy importante que traten de cumplir con los objetivos que están al final. Eso donde estaba ese dardo en el centro que dice qué debemos lograr o qué debemos alcanzar. Fíjense cuando hayan leído por lo menos estas primeras páginas, que ustedes puedan entender
lo que se pide allí. ¿Eh? Pero bueno, la respuesta concreta es esto, es hasta la página de la 1 a la 9, digamos. Bueno, la 1 son los contenidos, eso no aporta mucho. Pero ponerle de la 2 a la 9, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas que les surjan, acuérdense de volcarlas, por supuesto que las posteriores a hoy, vuélquenla en los textos de cátedra. Acá en el chat estoy viendo si lo que dice Malena, o Solange, no sé qué nombre usás, tiene que ver con lo que hablamos del rapto de las Sabinas. Después Bautista dice, parecido a la familia real, mira, justo. Sí, más o menos es una cosa así. Ya lo vamos a ver después con precisión cuando veamos en la unidad 8, hablamos exclusivamente del tema familia. Es muy interesante porque se va viendo cómo la familia arranca con este modelo primitivo romano, que es el modelo político, y de a poquito se va transformando, empieza a aparecer el vínculo de sangre, hasta llegar al modelo de familia que tenemos hoy. Hoy ustedes son parientes del papá y también de la mamá, porque lo que prevalece es el vínculo de sangre. Más allá de que hay otros vínculos, lo dice la misma definición de Ulpiano, ¿no? Hay vínculos por otros motivos, por ejemplo, la adopción es un tipo de vínculo de familia diferente, el matrimonio nos hace parientes por afinidad, en fin, hay muchísimos elementos para ir agregando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar, posiblemente los primeros días de la semana que viene ya encuentren el video de esta clase pegado en la solapa de la unidad 1 y calculo que la próxima clase la va a dar Julia, y seguramente será sobre el tema monarquía. Bueno, es un gusto conocerlos, aunque sea a través de la pantalla. Piensen que aquí tenemos una pequeña comunidad. Es una comunidad, a ver, quiero decirles algo. Traten, a pesar de la dificultad que supone vernos en una pantalla, de empezar a generar vínculos. La universidad es una comunidad de profesores y estudiantes. Si todo va bien, ustedes van a convivir con compañeros y con profesores durante 5 años. Porque si se demoran, a lo mejor pueden ser algunos años más. Son años muy importantes de la vida. Son años donde ustedes van prefigurando el futuro, van, incluso el futuro no solamente profesional. Mi novia y actual esposa la conocí en la universidad, las relaciones sociales, la proyección de muchos elementos de la vida. Mis primeros espacios profesionales surgieron en la universidad. Así que la universidad es un espacio importante. Traten de vivirlo con intensidad, de vivirlo con pasión, de agarrarle el gusto, de quererla, porque es el mejor modo de hacer una carrera universitaria. También piensen que hay que aprovecharla. Este tiempo que hemos dedicado acá es un tiempo valioso para cualquiera. Si ustedes lo desperdician y no afirman los conocimientos, van a ver que a fin de año a lo mejor estuvieron un montón de horas calentando la silla del escritorio o del aula, ojalá que lo podamos hacer, sin que les rinda. Entonces traten de hacer rendir el tiempo que le dedican al estudio. Porque el tiempo, insisto, es una cosa valiosa que se va y les aseguro que no vuelve. Bueno, repito, un gusto haberlos conocido. Vamos a detener la grabación. Les deseo... Sí, te escucho. Mañana, no sé, no conozco el horario. Sí, mañana tienen clase con Luz Karpesky, que va a dar, supongo que empieza ella con la unidad 2, que también la tienen visible
en el aula, así que si ustedes quieren, ahora estamos en la 1, exploren un poquito la unidad 2 para ver qué contenidos tiene, y pásense una vueltita por donde dice tips para el estudio, que son unos videos que les pueden resultar útiles, igual que los videos que hay en la unidad 1. Y empiecen a mirarse alguna que otra película, y hay series también sobre Roma. Es interesante porque esto no solamente les aporta a lo que hace falta para la materia, sino que los ayuda mucho con la cultura general. Roma es un tema importante en el contexto de desarrollo cultural de cualquier persona. Bueno, me despido entonces, les deseo que tengan un buen fin de semana que se va acercando, queda un día hábil todavía, pero que lo puedan disfrutar, que comiencen realmente con entusiasmo la vida universitaria y que les vaya muy bien en el estudio. Tenemos la grabación. Hasta la próxima. Muchas Chau, chau. gracias. Hasta luego. Profe, Luego. Muchísimas gracias. gracias.